Hola, moteras y moteros. Hoy he cambiado mi moto por esta silla y la carretera por mi estudio. Y es que llevamos varios días con mucho viento, con mucha lluvia y no menos importante con la gasolina por las nubes. Así que vamos a tener un vídeo diferente, distinto a lo que normalmente suelo hacer en el canal. En este vídeo quiero hablar con vosotros algunos comentarios que alguna gente suele hacer sobre nuestras Leonard Pilder. Comentarios que no le hacen ningún favor. Y me gustaría analizar con vosotros si estos comentarios tienen razón de ser o por el contrario no tienen peso alguno. Y por otro lado me gustaría hacer un pequeño experimento en el canal en donde cuento con todos vosotros. Ok Google, pon la intro del canal. Vale, Mine, reproduciendo la intro del canal. ¿Y qué quieres que te diga, Mine? Ya no saldré más de compras con Alexa. Todo el tiempo diciendo que esto o lo otro estaba más barato en Amazon. La gente mirándonos. Mira, Mine, qué vergüenza. Y encima uno viene y me dice: oye, rubia, tu voz me suena de algo. ¿Te puedes creer? Pero la próxima vez... Uy, perdón. Bueno, estamos de vuelta. Veréis, antes de entrar en materia, me gustaría contaros de qué va ese pequeño experimento. A través de los mensajes privados de Instagram o a través también de los comentarios de YouTube o a través de Facebook, hay algunas personas, algunos propietarios de la Leonard Pilder que han contactado conmigo pues para hacerme alguna pregunta o para hacerme algún comentario, y en nuestra conversación a veces suele surgir el tema de que, oye, Mine, por tus vídeos compré la moto o circunstancias similares. Para hacer este experimento había pensado en realizar una pequeña encuesta en YouTube. Una única pregunta que sería algo así como ¿en qué medida ha influenciado los vídeos de Minemoto en la compra de una Leonard Pilder? Y 3 posibles respuestas. La primera sería algo así como por tu culpa he comprado una Leonard Pilder. O una segunda respuesta como tus vídeos me ayudaron a decidirme a comprar una Leonard Pilder. O la tercera respuesta, ni fu ni fa. Los vídeos de Minemoto no han influenciado de ninguna manera en la compra de una Leonard Pilder. Los resultados de la encuesta van a ser completamente anónimos, es decir, yo no voy a saber de ninguna manera quién ha votado, quién no, y qué cosa ha votado el que haya votado. En cambio vosotros sí vais a poder ver cómo las votaciones van a ir fluctuando. Y vamos a ver qué sale de este pequeño experimento. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia sobre esos comentarios que no siempre le hacen un gran favor a la Pilder. Tales comentarios son como por ejemplo el que hace alusión al tamaño de la moto. Si tenéis una Leonard Pilder, seguro que os ha ocurrido que cuando estáis en la calle se os puede acercar a alguien a preguntaros, a comentaros, a hacer alguna apreciación de la moto, pero sobre todo a preguntar, oye, ¿de qué cilindrada es esa moto? Y cuando dices 125, pues se produce una especie como de chisporroteo en el cerebro de esa persona y no encaja el que dicha moto sea de 125. Por lo tanto, algunas personas suelen resaltar algunos detalles de la moto como si fueran defectos. Uno de esos defectos es el tamaño, como decía. ¿Es un inconveniente el que la Pilder sea una moto grande para ser 125? Bajo mi punto de vista, no. Porque el hecho de que una moto sea de cierto tamaño tiene una serie de ventajas, como por ejemplo la comodidad. La comodidad para personas más grandes, para personas más altas. Se van a encontrar mucho más cómodos en una moto de cierta envergadura que en una moto más pequeña, donde metemos los brazos y donde metemos las piernas. Por lo tanto, nos aportaría cierta comodidad a la hora de la conducción. También hay que tener en cuenta
que la Pilder tiene una distancia, porque cuando hablo de que la Pilder es grande, estoy diciendo de que la Pilder tiene 2,39 metros de largo. Y una distancia entre ejes, es decir, una distancia entre la rueda delantera y la trasera de 1,68 m. Eso es una barbaridad para una moto de 125. Una moto, en general, con independencia de la cilindrada, una moto que tiene una distancia entre ejes generosa, como es el caso de la Leonard Pilder, nos ofrece también una serie de ventajas, como por ejemplo una conducción más relajada, nos proporciona también una conducción más suave, también nos proporciona cierta estabilidad, pero también tiene una serie de desventajas que no hay ni que pasarlas por alto ni que negarlas. Por ejemplo, la Leonard Pilder o motos con una distancia entre ejes grande, pues van a tener más dificultades para realizar giros cerrados, para circular por pequeñas callejuelas donde hay muchas esquinas. En esos casos tenemos que falsear un poco la curva, tenemos que separarnos un poco del ángulo de la esquina para luego hacer el giro. Sí es verdad que tenemos que pensar o premeditar un poco ese momento de realizar el giro, pero una vez que te acostumbras ya llega casi a formar parte de ti. Así que el comentario de que una moto grande es algo negativo pues carece de sentido, y si la moto larga es una 125, pues exactamente igual, no tiene por qué ser un problema. Otro comentario muy habitual con la Pilder, que casi se suele decir como una crítica, es su peso. A ver, sí es verdad que la Leonard Pilder tiene un peso importante, estamos hablando de 188 kilos de moto. No sé cuánto puedas llegar a pesar tú, 70, 80 kilos, pues la Pilder pesa más del doble de lo que pesas tú. Y si la comparamos con otras motos del sector, del 125, como por ejemplo una Honda CB 125R, que pesa 126 kilos, o una Kawasaki Z125 que pesa 146 kilos, o una KTM Duke que pesa 139 kilos. Sí es verdad que hay motos que pesan un poquito más, como alguna Meet, alguna Zontes, alguna Iosung que pesa 150, 155 kilos. Si ponemos de media que el peso de una 125 son 140 kilos, estamos hablando de que la Pilder pesa casi 50 kilos más de 40 kilos de diferencia. Para ser una 125 es mucho, pero esto no es un inconveniente. Ojo que todavía no voy a empezar a hablar de potencia y relación peso, que lo hablaré más tarde. Pero el hecho de tener una moto pesada nos aporta ciertas ventajas, como por ejemplo un mayor aplomo, una mayor estabilidad, una conducción más suave y además, lo más importante, ese peso nos ayuda a mantenernos adheridos al asfalto. Por ejemplo, cuando vamos en carretera y pasamos por encima de alguna piedrecilla de cierto tamaño, o la irregularidad del asfalto es muy inestable, una moto con menos peso va a ser más probable de que pierda adherencia, de que se despegue del asfalto, mientras que nosotros, con nuestro peso, nos vamos a mantener más y mejor adheridos al asfalto. Y ahora lo que muchos estáis pensando: sí, la moto pesa mucho, pero es una 125, esa moto no puede con ese peso. No es porque lo diga yo como propietario de una Leonard Pilder 125, es que cualquiera que tenga una Leonard Pilder 125, ya sea de la versión Euro 4 2020 como la mía o la versión Euro 5 del año 2021 y 2022, te va a decir que la Pilder es capaz de mover ese peso con bastante decencia. ¿Qué es bastante decencia? Pues que prácticamente no vas a notar ese peso extra. Pero es que los caballos de una 125 son los caballos de una 125, sí es verdad. Pero la gente habla de potencia, la gente habla de caballos y se deja en el tintero un aspecto, un punto, una variable bastante importante, y espero no daros mucho la chapa con esto. Pero una cosa es el par motor y otra cosa son los caballos.
la potencia. Son dos cosas completamente distintas, aunque sí es verdad que van unidas de la mano. Voy a intentar explicar esto, aunque me voy a meter en un pequeño berenjenal y tampoco sé si voy a ser capaz de explicarlo, pero aún así lo intentaré. Cuando aceleramos con la moto, o aceleramos con el coche, o aceleramos con un autobús, si me pones, esa sensación de aceleración inicial que tenemos, que nos vamos hacia atrás, eso no lo dan los caballos, eso no lo da la potencia. Esa sensación de aceleración la está dando el par motor, que es la fuerza del motor. Una vez que estamos acelerando, a medida que vamos acelerando, el par motor va subiendo y vamos ganando, obviamente vamos ganando potencia. La potencia, los caballos, también van aumentando con el par motor. Luego llega un momento en el que nuestro motor ya no es capaz de entregar más fuerza, ya no es capaz de entregar más par motor. Por lo tanto, en la gráfica del par motor se va a mantener ligeramente estable. Pero la potencia va a seguir subiendo, los caballos van a seguir subiendo. ¿Por qué siguen subiendo si el par motor está ahí, quieto, inmóvil? Muy sencillo, porque a más revoluciones por minuto, multiplicada por el par motor, vamos a poder obtener más potencia. Pero llega un momento en el que, por la combinación de la ausencia de más fuerza por el par motor y por unas revoluciones por minuto más elevada, el par motor va a caer, y es en ese momento en el que la potencia, no a la par, pero sí más o menos al mismo tiempo, la potencia, los caballos van a ir cayendo. ¿Qué quiero decir con esto? De que la Pilder tiene los caballos que tiene, y hay una legislación vigente donde nos dice que una 125 no puede superar los 15 caballos. Pero ¿qué dicen sobre el par motor? De momento no hay nada al respecto, por lo tanto sabemos por cómo se comporta que la Pilder tiene un par motor bastante generoso, lo que permite que ese motor, a través de su par motor, tenga muchísima fuerza para ser capaz de mover esos kilos. Así que por eso nuestras Leonard Pilder son capaces de mover los kilos que está moviendo, a pesar de tener los caballos que tienen. Espero no haber sido muy pesado con esta pequeña explicación y de haberme podido dar a entender. Vale, aquí acabamos con el tema del peso. Y vamos con el tercer y último comentario sobre el aspecto más identificativo de la Leonard Pilder. Y también uno de los más criticados, el tamaño de la rueda trasera. Nuestras Leonard Pilder tienen una rueda trasera de 190-50-17 de radio. Eso es una rueda, un neumático muy ancho, de 190. Si la comparamos con otras ruedas de otras motos de 125, como por ejemplo una KTM Duke, que monta detrás un neumático de... Ok Google, ¿cuál es el ancho de la rueda trasera de una KTM Duke 125? Ok Google. Ay Mine, perdona, estaba hablando con Alexa por Telegram. La KTM Duke 125 monta detrás una 150. Pues eso, 150 rueda trasera de una KTM Duke 125. Como veis es una diferencia notable. Esa diferencia, ese neumático tan amplio, tan generoso en una moto de 125 llama muchísimo la atención. Bueno, y en motos que no son de 125 sino de más cilindrada también es un detalle que llama muchísimo la atención. Aquí ocurre algo muy curioso. Si cuando vemos por la calle una moto con una rueda trasera así de grande, o vemos por internet una foto de una rueda así de grande en una moto, nos gusta, nos llama la atención, nos resulta atractivo, pero si la lleva una 125 ya no nos gusta. Ya ahí está mal. ¿Por qué? Probablemente muchos dirán, no, es que es una moto que eso es un despropósito, eso no tiene sentido. ¿Por qué no? Si la Leonard Pilder no llevara la rueda que lleva de 190, francamente no sería una Leonard Pilder. Francamente carecería de uno de los detalles de la simbología principal de la Leonard Pilder. La Leonard Pilder tiene un diseño espectacular,
muy distinto, muy rompedor, que no hay nada en 125 que se le asemeje, y la rueda forma parte de ese diseño. Así que esa rueda va montada primero por diseño, pero no solo en diseño se queda, porque esa rueda con ese tamaño, con ese grosor, nos va a aportar una serie de características, un mayor agarre, una mayor adherencia en las curvas, y que nos va a permitir un mayor, o nos va a ayudar a sentir un mayor confort. También a obtener una inclinación en curva mucho más progresiva que si lleváramos un neumático trasero mucho más estrechito. Con la Pilder podemos sentir la tumbada, podemos sentir la curva con mucha más precisión. Digamos que es una sensación muy agradable. Pero es muy probable que algunos esté pensando, es que esa rueda trasera pesa un montón. Y yo pregunto, ¿cuánto es un montón? ¿Qué diferencia en peso hay entre una 150 y una 190? ¿Estamos hablando de 1 kilo, 2, 3 kilos a lo sumo? Vale, es que luego también va la llanta. Vale, pues estamos aplicando la misma regla. En total, rueda, neumático, me refiero, y llanta. ¿Qué supondría? ¿Una diferencia de 5, 6 kilos en total? ¿Realmente esto se nota en una moto? Yo creo que no, y no se notaría ni siquiera en una 125. Así que el tema del peso tampoco creo que sea muy importante en lo que a neumático trasero se refiere. Y ya para concluir este vídeo me gustaría hacer una breve mención al gran atrevimiento que ha realizado Leonard al sacar este modelo en concreto de la Leonard Pilder. El sector de las motos, sobre todo en 125, es demasiado conservador. En marcas, las gran aclamadas japonesas, donde están ahí en un camino donde apenas se salen. En cilindradas mayores tal vez sí, pero en 125 no se mueven de ahí en su estilo, en su diseño. Ahí Leonard ha dado un paso adelante, ha roto moldes, ha sacado al mercado un diseño de una moto en 125 jamás visto antes. Los que somos poseedores de una Leonard Pilder sabemos a lo que nos estamos refiriendo en este vídeo. Así que si tienes una Leonard Pilder, bienvenido al club. Sigue disfrutando de ella tanto como yo estoy disfrutando. Si estás pensando en comprártela, no te voy a decir adelante, cómprala. Jamás diré eso, pero intenta de organizar tus ideas, y si una moto te llama, es por algo. Y si no tienes ni una Pilder ni tienes pensamiento en comprarla, oye, al menos espero que hayas disfrutado con este vídeo, que te haya ayudado a abrir un poco más la mente, no solo con la Leonard Pilder, sino con cualquier modelo de cualquier moto, porque estos comentarios que estamos recibiendo los propietarios de la Leonard Pilder también ocurre en otras marcas, sea la que sea. Hay comentarios y hay críticas. Lo más importante es que si te gusta tu moto, adelante, disfrútala, y que no hay mejor moto que la que tú tienes. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Mine, tengo hambre. ¿Van unas patatillas, eh? Adiós.